pero no hay fundamento, papá. ¿Sabe qué falta ahí? Que Dios se comunique conmigo. No importa, lo que te quiero decir es que realmente existen solo dos religiones. ¿Qué caracteres personales de cada quien te hacen mantenerte alejado del Señor? Era como que yo estaba ciego delante de las escrituras y porque yo leía, pero hacía lo que me da la gana. Brother, el podcast capítulo 7, bienvenido una vez más. Estamos súper contentos de poder seguir predicando y haciendo discípulos, que es nuestra gran comisión y nuestro lema. Una vez más aquí Andrés, Roderick, Alberto, mi persona, y Henry, llevándole la palabra del Señor de una forma didáctica, amena, con testimonios de vida. No venimos en calidad de pastor, no venimos en calidad de maestro, venimos en calidad de siervos humildes, amigos del Señor, para que ustedes se puedan edificar y nosotros también. Esto es refrigerio para nuestros huesos y el Señor hace maravillas cada vez que nos ponemos acá, no solo para edificarnos a nosotros mismos, sino todo aquel que pueda escuchar, porque su palabra es viva y es eficaz. Así que bienvenido al capítulo número 7, emocionadísimo porque mira esto aquí, mira, esto es una gente tan amable, tan poderosa, una gente que se llama HL Insurance, que ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo le quiero regalar una camisa. Y si machean las iniciales con la de Henry es casualidad, pero nos regalaron semejantes camisas. Sin embargo, la camisa a Andrés no le quedó. La pidió XL y no le quedó. No le quedó, porque el hombre, con el tema de los camarones, se lo tomó tan en serio. Y yo soy el gordo del Mentira, grupo. sí me Que quedó, ya pero llega. está sucio porque yo me la puse muchas veces. Mentira. Sí, a mí me sí. dieron fue la versión de Temu, mira. No, el problema es que a todos nos está pagando y a él no. Él dijo, No, lo problema es la de él, se destiñó. Se destiñó fue lo blanco, no lo negro. pero no, bienvenido, No me bienvenido. dijeron que tenía que ponérmela. Estos llegaron los tres con la franela y yo llegué aquí sin la franela. Bueno, los tres entendimos que era tácito que si nos regalan una camisa para grabar, nos las pongamos. Bueno, para grabar. Pero sabemos, bueno, que no todos tenemos la misma Pues yo me la capacidad. puse 3 días seguidos casi. viejo. Excelente, Ah. sí, sí. Ya Menos la para dañaste. grabar. Pero lo importante es que estamos aquí, de verdad, volviendo a la seriedad. Nuestro equipo técnico, como siempre, Lorenz, Danilo, apoyándonos, haciendo un trabajo fenomenal. Estamos súper contentos de hacer esto. Estamos súper gozosos de hacerlo. Y bueno, como siempre, traemos un tema a la mesa que a veces son preguntas nuestras, de cada uno de nosotros y, por supuesto, de las personas que están allá. Pero primero, ¿cómo están cada uno de ustedes? Díganme, ¿cómo les va? Yo estoy muy bien. Contento otra vez de estar de vuelta. Quiero decirte, Albertito, que cada vez te sale ese saludo mejor, brother. Increíble. Viejo. Tenemos un teleprompter. ahora tengo la letra. Buenísimo. Oh, pero nada, muy bien, gracias al Señor, estamos muy bien, estamos en las manos del Señor. Nada, la vida es dura, pero la vida sigue y el Señor está de la mano de nosotros, llevándonos por ese valle de sombras y llenos de gozo por estar con mi Señor Jesús. La vida no es dura, la vida es el Señor. Amén. Cuando Amén. entendemos eso, cambia la perspectiva. Sí, Ok, sí, bueno, yo- digo yo para sentir, digamos, empatía con las personas. que Claro, nos están escuchando. excelente de volverlos a ver, mi hermano, de reunirnos este tiempo, como siempre, para compartir nuestras vivencias, tratar de responder nuestras propias preguntas o preguntas que hacen, como dijiste, allá la gente que nos ve. Y bueno, súper emocionado. ¿Qué dice mi amigo Henry? Que le queda excelente esa camisa. Me veo bien, me veo flaco. En el capítulo anterior con la otra chaqueta me veía que no tenía ni cuello. No, estás a dieta, Sí. recuérdalo. Eso pasa. No, Cero azúcar. realmente, mientras cada uno da su saludo, decía, episodio 5, me encanta venir porque es iglesia. Hacemos iglesia. Esto es iglesia. Esto amén. es iglesia. O sea, el abrazo que me doy con Lorenz, con Danilo, con ustedes, es la alegría. O sea, nada más entramos acá y ya todos tenemos una sonrisa porque nos sentimos en un lugar seguro, en un lugar donde estamos en el mismo espíritu y el Espíritu Santo se mueve. Y hoy sé que va a pasar cosas interesantes con lo que, Amén, con lo que se gloria al trae. Señor. Hoy tenemos un tema súper chévere que el señor Henry fue el que lo escogió y lo más cómico es que se lo olvidó, pero él hizo la pregunta, ¿van todos los que no son cristianos al infierno? Entonces, háblame un poquito de eso. ¿Por qué surgió esa pregunta, don Henry? Lo que pasa es que estábamos en esa búsqueda y yo decía, Dios es misericordioso, a la luz de la Escritura tenemos una respuesta, pero ¿por qué no debatirlo para aquellos que todavía están? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Jesús es realmente el camino? ¿O será que es el otro, aquel? No.
cualquiera de las tantas cosas que existe. Y dije, bueno, es un tema para ministrar, para evangelizar, para aclarar y para guardar. Yo voy a hacer una pregunta, Andrés, para terminar este podcast rápido. ¿Van todos los no cristianos al infierno? Sí, cierren ahí. No, mentiras. ¿Se acabó? Sí. ¿Ya? Gracias, muchachones. No intervine. Va No todo- me dejaron ni hablar, bro. Bueno. O sea, ya va. Va- Nada más saludé. Pero es que no lo decimos nosotros. Ah, ¿verdad? ¿qué? Vamos a estar... No, mentiras. Quizás era un chiste, pero sí, la cuestión es definir quiénes son los cristianos, ¿verdad? Y qué es el infierno. Y qué es el infierno y qué son todas estas cosas, ¿no? Pero sí, básicamente es eso. Ahora, Jesucristo lo dijo en su palabra, ¿no? Yo soy el único camino, la única palabra, la única vida. ¿Ok? Y Verdad. la única verdad, perdón. Y yo creo que nosotros tenemos que definir aquí que nosotros no estamos hablando de religiones. Realmente yo jamás en mi vida he hablado de religiones. Y me he presentado con muchas personas en esta conversación. No, pero es que los cristianos creen esto. No, pero es que los católicos creen esto. No, pero es que los testigos de Jehová creen esto. No, pero es que los musulmanes creen esto. Yo jamás he hablado de religiones. Yo nunca he presentado la religión cristiana como una religión. Yo siempre presento mi relación con mi Creador, con Jesucristo, con el único camino, la única verdad, la única vida. Siempre presento a ese Dios al que yo le sirvo, ese Dios que me salvó a mí, y se lo presento a las personas, no como una religión. Realmente mi Señor Jesús nunca quiso religiones, y mi Señor Jesús nunca quiso que estuviéramos separados. Mi Señor Jesús siempre quiso que fuésemos uno, que viviésemos en unidad, unísonos, en un solo cuerpo, sin diferencias ni siquiera, sino que seamos uno. Dice la palabra de Jesús cuando estaba en Juan 17, 21 en adelante, dice: Padre, que ellos estén en mí, así como yo estoy en ti y tú estás en mí, que ellos estén en mí para que seamos uno, para que así el mundo crea que tú nos has enviado. Entonces es eso, Él quiso que fuésemos uno, y eso es ser cristiano. Si me tengo que catalogar porque creo en Cristo, es ser cristiano, pero no necesariamente todos aquellos que se llaman de nombre cristiano son cristianos, porque a veces nacemos en una religión, vivimos acostumbrados a una religión, y aún aquellos que nacen dentro de supuestamente esa iglesia cristiana tienen también que encontrarse con su Salvador, tienen que recibir a Cristo como su Salvador, y tiene que Cristo habitar en su corazón, que es otra escritura que viene quizás más adelante, ser sellados con las arras de la salvación, o que se entregue las arras de la salvación, que es el Espíritu Santo. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo son los que son salvos, y los demás van al infierno. El hombre sí se lo tomó en serio, que ¿En era para serio? eso. No, y hay más. Ahora, Pero sí es importante, Andrés, volver al comienzo. Y creo que tú expusiste el punto súper bien cuando dijiste: hay que definir qué es el infierno, y hay que definir quiénes son los cristianos. Entonces, para arrancar con los cristianos, el término cristiano es todo aquel seguidor de Cristo. Incluso la razón por la que se llaman cristianos es porque temprano todos esos seguidores de Cristo hacían lo mismo que Cristo. Estuvieron dispuestos a morir y a dar sus vidas por dar el mensaje. Estuvieron dispuestos a hacer milagros, a llevar la palabra. Estuvieron dispuestos a salir, a predicar, a ser discípulos. Estuvieron dispuestos a ser misioneros por un montón de lugares en Asia, en Cesarea, en todo el Oriente, en el Medio Oriente. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron: ¿sabes qué? Esas personas que se parecen a Cristo, vamos a llamarlos mini Cristo, o Cristos pequeños, o seguidores de Cristo. Y así nació el término cristianos. Todo aquel que sigue a Cristo y que considera que Cristo es su Señor y su Salvador. Entiendan que la iglesia primitiva, cuando nació, nació de entender que había un Cristo que había pagado por sus pecados, y que ellos fueron regenerados y reformados por ese Cristo. Y gracias a esa verdad, ellos empezaron a hacer, a través del Espíritu Santo, una vez que vino Pentecostés, las mismas obras que el Señor hacía. Por eso se llamaron pequeños Cristos o cristianos. Y entonces tenemos que entender eso, porque a veces, como tú acabas de decir, llamarnos cristianos es muy a la ligera. Es pensar de que como nacimos en una religión, en nuestro caso nacimos en nuestros países en una religión católica, digamos, por cultura, automáticamente te bautizan desde que eres chiquitito y ya te dicen que eres cristiano, ¿verdad? Que hay un chiste por ahí ahora que dicen
que un niñito no se quería bautizar porque le dijeron, ahora eres cristiano. Y yo, no, yo quiero ser Messi. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es que... Lo entendí. Lo entendió, eso es bueno. Eso es bueno. Entendí. Como avanzado el deporte, Henry Luis. Te felicito, brother. Gloria a Cristiano es Dios. un rival de Messi. Sí, por eso, lo entendí. Sabe como quién es ven, cristiano y todo. Henry hizo deporte toda su vida. Toda su vida. Pero volviendo al tema, culturalmente creemos que el ser cristiano es solo un nombre que nos garantiza el cielo. Y hay que volver al principio y hay que entender qué es lo que nos hace ser salvos. Y lo que nos hace ser salvos o la salvación como tal es que nosotros creamos y pongamos nuestras esperanzas en aquel que pagó el precio que teníamos que pagar nosotros en una cruz. Y ese fue Cristo Jesús. Sí, bueno, tan cierto eso, mi hermanito, que el mismo Jesucristo, ¿no? Aquí en Mateo 7, de 16 en adelante, está hablando y dice, por su fruto los conocerán. No es el autodenominarme. Yo, bueno, soy cristiano. Yo soy cristiano. No, el Señor nos explicó que no es que te denomines a ti mismo de una creencia como tal, sino la gente te va a reconocer, así como tú lo dijiste, la primera iglesia, la iglesia primitiva, fue reconocida por otros diciéndole, ustedes son cristianos porque imitan las acciones que hacía Cristo. Y ese es el detalle, pues tú de verdad no es tomar una religión y autodenominarme cristiano y por eso soy salvo, sino realmente cómo es mi comportamiento, qué tanto refleja mi comportar a Jesucristo, ¿no? Y eso pienso yo que es lo primero que hay que tener como salvedad, que es seguir a Cristo y no ponerme yo títulos ni nombres. ¿Qué es el infierno? ¿Y por qué Dios, porque si es un Dios bueno, como manda personas al infierno? Son preguntas reales. Ya va, chico, pero tú quieres terminar el podcast rápido, ¿no? En serio. No, vale, bueno, cuéntame tú, Henry. Lo que ¿Qué es pasa el es que- infierno? Ese lugar está destinado para aquellos que no reciben el regalo. Un lugar físico. ¿Existe como tal o es Sí, algo mental? Existe, no, existe. Para mí existe, tanto en la escritura como es algo que yo creo que existe. Es más, es un lugar que ya está. Ya es un lugar donde lastimosamente ya hay personas. Hay testimonios de personas que se le ha revelado este lugar. La Biblia habla de aquel que pide que le mojen un poco para poder Lázaro y el hombre rico. saciar un poco el calor que está allí y Calmar la sed, sí. calmar la sed. Sí, eso sí. Para mí sí, el infierno existe. Es un lugar que no fue creado para nosotros, de hecho. No, el infierno se toca de diferentes maneras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se habla más de 150 veces, diría yo, del infierno. En el Antiguo Testamento, en el hebreo lo llaman el Seol. En el Nuevo Testamento lo llaman el Hades o el Gaena. Es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, un lugar, o el Valle de Elonín, lo llamaba Jeremías, que era donde en el Antiguo Testamento todos los cuerpos eran quemados, toda la basura era quemada, era un lugar donde ardía el fuego de día y de noche, y lo mismo es en el Nuevo Testamento cuando se habla del Gaena. El Gaena es ese lugar, imagínense un basurero municipal que conocemos hoy en día que arde en fuego 24/7, y es ese fuego donde las personas eran echadas, donde las personas eran tiradas en algún momento del contexto físico. Y Dios hace esas comparaciones para hablar de lo que es el lugar de tormento para aquellos que rechacen el regalo que Él nos vino a dar, Y lo más curioso de todo es que de las 150 veces que se habla o más de ese posible infierno, el que habla con más detalles, con más vehemencia, con más poder y más veces incluso es el Señor Jesucristo. Más que el cielo. Más que el cielo habla del infierno. Mostrándonos que es un lugar que fue creado para los demonios, para Satanás, donde va a pasar tiempo diferentes personas. Siempre hay ese debate si es un lugar físico o si no es un lugar físico. Más que el lugar físico, el Señor nos habló en parábolas muchas veces, ¿no? Es entender que hay un lugar, porque cuando hablamos de la eternidad, ¿verdad? La eternidad mora fuera de espacio, materia y tiempo. La eternidad en teoría no la entendemos, digamos, en nuestra cabeza. En esta mente, en este momento, En esta mente dimensión. finita. Ujú. Entonces, por eso es que yo no lo llamo un lugar físico que existe, porque entiendo que va a ser eterno, según dice la palabra. Y al ser eterno va a trascender espacio, materia y tiempo. Y
Y como digo, no, en mi cabeza racional no lo termino de ver, pero sí sé que existe, sí sé que hay analogías, parábolas, incluso historias que el mismo Señor Jesús nos dijo. Y por eso es que el infierno creo que está súper claro en las Escrituras. Está, bueno, sí, es un lugar físico. En este momento ahora en las escrituras que está en el centro de la tierra, ¿no? La escritura de Lázaro y el hombre rico habla de que en ese infierno, digamos, estaba dividido. Hay una parte que en inglés se llama el seno de Abraham. La Biblia lo representa también a veces como el paraíso. En inglés se habla del Abraham bosom, es como dice la palabra en inglés. ¿Okay? Y a ese lugar iban personas diferentes que iban al lado del infierno donde se quemaban, ¿no? Dice la parábola no, la historia, porque es una historia real, no es una parábola. ¿Quiénes iban allí? ¿Quiénes iban al infierno? En ese momento iba todo el mundo al infierno, porque en ese momento Jesús todavía no había venido, ¿no? Todos iban al infierno excepto los que se llevó Jesús sin necesidad de pasar por eso, ¿no? Que fueron Elías, el profeta, y Enoc, ¿no? En ese momento fueron los únicos que se llevó Jesús sin pasar por ese infierno. Hay unas partes también en la Biblia bien interesantes como el ángel Gabriel aparece que se pelea el cuerpo de Moisés, pero eso es otra historia, pero más o menos relacionada con eso, ¿no? Pero en ese seno de Abraham estaban todos aquellos que iban a ser salvos por Jesús. La palabra habla también en Pedro que Jesús al morir va al infierno, ¿verdad? Y dice la palabra que él fue a predicar, pero la palabra realmente significa pregonar. Significa decir, mira, soy yo soy Dios, yo vine y eso, ahora yo me llevo las llaves del Hades, que fue cuando Jesús fue allá y dice que fue a decirle a los espíritus encarcelados, ¿no? En esta parte del infierno. ¿Quiénes se fueron con Jesús? Todos aquellos que estaban esperando al Mesías. Porque realmente esa es la historia de nuestra humanidad. Todo lo que fue el Antiguo Testamento, como tú hablas, siempre fue mirando al Mesías. Y ahora estamos nosotros, como quien dice, espaldas, ahora mirando a la cruz. Siempre la cruz es el medio de todo esto. Entonces, aquellos que iban al infierno en aquel momento, porque nadie podía ir al cielo, porque no había sido pagado el pecado de nosotros por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, esos iban al seno de Abraham, y de ahí, de ese momento, cuando Jesús ya muere por nosotros, ya paga el pecado de esos, y ahora sí dice la palabra que se llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? Se la llevó con él al cielo, y ahora se lleva a todos aquellos los que habían muerto hasta antes de la venida de Jesús, que merecían ser salvos porque creyeron en el Mesías y esperaban la venida del Mesías, y se los lleva con él. Entonces, ¿qué es el infierno? Si es un lugar no donde Dios los manda, y yo creo como un Dios autoritario que te me vas para allá. Es un lugar donde tú decides irte porque las condiciones están puestas, digamos, ¿no? Yo tengo un hijo que yo amo con toda mi vida. Tiene 16 años hoy en día, el mayor. Lo amo con toda mi vida. En mi casa es su casa. Mis hijos no dicen, esta es la casa de mi papá. Mis hijos dicen, esta es mi casa. Hacen lo que quieran, ven televisión cuando quieran. Obviamente ciertas reglas, ¿ok? Pero si él decide irse, decide negar que yo soy su papá, decide decir, yo no te conozco, yo me emancipo, yo me voy de la casa, nunca has sido mi padre, nunca he tenido padre, nunca quiero estar contigo, pues es decisión de él irse de mi casa. No fue decisión mía que se fuera de la casa, no fui yo el que lo boté. Y esa es la diferencia de Dios. Dios no quiere mandar a nadie para el infierno. Dios quiere que todos estén con Él, y por eso hizo ese sacrificio de ese hijo, para que todos tuviéramos entrada a esa casa de Él, y el que la quiera rechazar es por cuestiones de Él, no porque Dios lo esté mandando al infierno. Bueno, pero también hay que entender algo que está intrínseco en todos nosotros. Y es la idea de que el mal tiene que ser castigado. Es decir, nosotros, siendo padres, como tú acabas de decir, cuando nuestros hijos no hacen lo bueno, hay un castigo y una consecuencia, hay una disciplina. Y eternamente se nos dice que va a haber un castigo y una consecuencia de nuestras acciones, ¿no? Incluso en Deuteronomio, el Señor habla, mira, y lo hablábamos en capítulos anteriores, he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues tú, te recomiendo, te dice el Señor, que escojas la vida. Y después dice el Señor Jesucristo mismo, dice, amplio es la puerta y estrecho es el camino de los que me siguen, que conduce a la salvación. Entonces, amplio es el camino de perdición, amplios son los que se van a perder, amplios son los que se van a un lugar de condenación, estrechos son los que van a llegar a pasar conmigo la eternidad. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo no nos ha permitido entender de que necesitamos de un Salvador para poder llegar al lugar donde habita Dios. Porque si nosotros entramos delante de Dios con pecado,
nos va a consumir. Yo les voy a poner el ejemplo del sol. Si tú te acercas extremadamente al sol o muy de cerca, el sol no es que te va a matar, te va a consumir. No es que el sol tiene la mala intención de matarte. No, es que es tan poderoso, tan fuerte, tan lleno de energía, tan lleno de materias químicas de calor, y de calor y de poder que te va a consumir. ¿Me entiendes? Igual es con un Dios. Si nosotros nos presentamos delante de un Dios con pecado, el Señor castiga el pecado, el Señor no tolera el pecado y va automáticamente a consumir el pecado, incluyéndote a ti. Entonces, para hacer la respuesta larga, corta, van todos los que no son cristianos al infierno. No lo digo yo, lo dice el Señor, que el que no cree en mí no es digno de mí. No va a tener parte conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, si nosotros no aceptamos a Cristo en nuestros corazones, no aceptamos que Él pagó por nuestros pecados, no aceptamos que la paga del pecado es muerte y que por ende merecemos la muerte, pero si Él la pagó por nosotros, tenemos espacio a entrar a comunión con Él, no vamos a poder estar en ese lugar y por ende nos toca el lugar donde sí vamos a pagar por nuestras penas, donde sí vamos a pagar por cada uno de los pecados que hemos cometido aquí y en la eternidad, porque nuestra condición es eterna. Ok, pero resulta que a alguien le apareció una recomendación de este programa, lo empieza a ver y esta persona no nació con una base cristiana. Ok. Vamos a hablar de base en cuanto a la Biblia. Vamos a hablar de alguien que sencillamente en su casa no se tocó el tema y de verdad no sabe. A lo mejor ha escuchado, ha visto en la calle, ha visto un letrero que dice Jesús te ama en la ciudad. Pero aquella aldea de todavía alguna persona que sea, no sé, bajo una característica donde no hay ni televisor, viven en chozas y esa persona no tuvo la oportunidad de un sign que diga, mira, Jesús te ama. Allí nadie ha llegado un misionero, no ha llegado una persona que predique. Hay dos cosas allí importantes, Henry. Pero eso es que... Excelente pregunta. Y por eso que dicen, ay, los inocentes que están por allá, siempre hay que volver a la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos habla todo el tiempo. Lo primero es, ¿qué nos dice el Señor? Y lo hemos comentado en repetidas oportunidades. ¿Existe alguien inocente? No, nadie. Nadie es inocente. ¿Existe Todos alguien quedamos justo? cortos ante la gloria de Dios. Ok, eso es una, ¿no? Segundo, la palabra dice, el Salmo 19, y lo comentaba la otra vez también, dice, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Aunque sea tientas, me van a conocer. De cualquier forma me van a conocer, porque yo soy Dios vivo y verdadero. Entonces, si no hay nadie que les predique, el Señor va a tener misericordia de que Él quiera tener misericordia. Y le va a hablar a ellos como Él quiera que hablen. Pero nuestra responsabilidad, y para lo que el Señor nos preparó, y para lo que estamos aquí, predicar y hacer discípulos, es enviar a misiones a aquellos que le digan, como tú dices, le lleven el sign y le dice, Cristo salva. Porque así es que se han salvado Yanomami, así que se han salvado cualquier cantidad de tribus indígenas, así que se han salvado los lugares más inhóspitos. Y el Señor sigue preparando y enviando gente para llevar su mensaje de salvación. Porque si tú no tienes el mensaje de salvación, automáticamente, basado en los estándares de Dios, no lo digo yo, es lo que dice el Señor. ¿Alguna vez has mentido? Sí. ¿Alguna vez has robado algo? Sí. ¿Alguna vez has codiciado? Sí. ¿Alguna vez has adulterado? Sí. ¿Alguna vez has dicho el nombre de Dios en vano? Sí. Delante de Dios, hermanitos, no delante de nosotros, somos culpables. Y al ser culpables, necesitamos de un salvador o de alguien que pague lo que nos tocaba a nosotros. La fianza en términos legales. Pero es que la pregunta es Henry, ¿verdad? Porque él está hablando de alguien que no conoce a Dios. Entonces tú le estás hablando de la Biblia y ese que esté ahí escuchando está diciendo, bueno, a mí qué me importa la Biblia, ¿verdad? Yo creo esto. Tú hablaste de 4 preguntas básicas ahorita que tenemos que preguntarnos nosotros en el podcast pasado, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esas preguntas básicas? Origen, propósito, moral y destino. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿De qué moral? ¿Verdad? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Bajo qué ¿verdad? estándar? ¿Bajo qué estándar? Yo creo que todos nos tenemos que hacer esas preguntas.
No importa dónde vengamos. Dice, tú la pasaste ahorita, dice Hechos 17, cuando Pablo estaba en Atenas. Dice, de un solo hombre creó Dios todas las naciones para que lo consiguiéramos así sea a tientas. El lugar donde tú nazcas, sea ateo, sea musulmán, sea lo que sea, está preparado perfecto porque tú en ese lugar, de manera milimétrica, tú te consigas con tu creador, que no es otro más, sino Jesús o esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que fíjate que hago esa pregunta porque incluso esas personas van a tener una respuesta del Señor. Porque el Señor es el creador de todo. Y Él va a ingeniársela. Se le va a revelar hasta en sueños. ¿Ok? Cuando Él quiere salvar, o mejor dicho, Él quiere salvarnos a todos. Él quiere que todos vayamos a su presencia. Sí, y Él va a buscar. Pero también, yo venía, porque yo nací en la religión popular, sí, popular. Uh-huh. Y aún que estaba allí, no conocía de Jesús. Era por una tradición familiar. Y hice las cosas que tenía que hacer según las edades. Y era una repetición vacía. No era revelada la palabra. Sin embargo, en el plan del Señor estaba ya salvarme. Era como que yo estaba ciego delante de las Escrituras. Porque yo leía, pero hacía lo que me daba la gana. No era malo a mi estándar o el estándar familiar, pero yo estaba haciendo todo lo que no era. Henry, pero ya yo te pregunto algo, disculpa que un break rapidito. Que eso no es como negligencia de nosotros, que tú teniendo las escrituras, ok, tal vez de joven, de muchacho, inconsciente. No, pero bueno, para terminar la idea. Exacto, pero hermano, pero cuando, o sea, pero ven acá, tú eres una persona consciente que tienes capacidad de mente. Si a ti te dice, mira, el celular es para hacer llamadas, como a ti no te interesa, tú no sabes si da mensajes, si no nada. O sea, el deber es, estoy hablando del ejemplo exactamente que me acaba de poner Henry, de que nació, como la mayoría de nosotros, en la religión popular, de que él tiene la palabra al frente. Y no te estoy juzgando, Henry. Yo también soy igualito, ¿no? Para nada, no quiero hacer esa salvedad. Hermano, pero no abrimos la Biblia en ningún momento. No importa. ¿Y cuántos tienen la Escritura? Y hay religiones completas, sectas completas estructuradas por sobre la supuesta Biblia, porque no han entendido las Escrituras, porque no queda de nosotros interpretar las Escrituras. Todo eso tiene que venir revelado por el Espíritu Santo. No hay más. Yo puedo agarrar esas Escrituras y puedo meterme en las Escrituras 1000 veces. Yo los he visto, hermano. Yo he visto personas que... Una secta bien famosa, viejo, que llegan con la escritura, pero se la saben de memoria, o sea, se saben las escrituras de memorias, pero no hay revelación en ellos, porque no está el Espíritu Santo en ellos, porque resulta, mi hermano, ¿cuántas veces tú no te has equivocado con las cosas que dice alguien? Alberto te dice algo a ti, Alberto me dice algo a mí, y venimos nosotros y hablamos y dice, Alberto me dijo tal cosa. No, él no dijo eso, él dijo tal cosa. Claro. ¿A quién tenemos que ir a preguntarle para salir de la duda? A Alberto, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con esto. Dios nos habló y resulta que nosotros ahora tenemos un poco de incongruencia, un poco de cosas que nosotros no entendemos. ¿A quién tenemos que ir? Pero entonces no, nosotros sin el Espíritu Santo vamos resolviendo lo que está aquí, vamos interpretando lo que está aquí, pero no es a nosotros, tenemos que ir directamente al Espíritu Santo, tenemos que ir a Dios. Nosotros es Él vamos que nos va a resolver. O Él viene a nosotros, porque yo no fui a Él, pero Él me encontró. Muy bien. Entonces, ¿de dónde? Entonces vamos acá, ¿de dónde viene? Viene de la te está metiendo en agua viene profunda. De la apertura de tu corazón, viene de la honestidad que tú tengas, y eso pasa ahora sí en todas las religiones. Cuando nosotros, ¿qué es la religión, hermano? Es una relación unilateral. Es decir, soy yo creyendo que creo en un Dios, pero no hay fundamento, papá. ¿Sabe qué falta ahí? Que Dios se comunique conmigo, que Dios me hable conmigo, porque dice la palabra que una vez yo me entrego a Cristo como mi Salvador, dice la palabra que ahora yo hago la paz con Él. Ahora, cuando yo hago la paz con Él, porque yo soy hijo del espíritu de rebeldía, ¿verdad? Cuando yo me recibo a Cristo como mi Salvador, ahora hay paz entre Él y yo, y ahora hay una relación entre Él y yo. Cuando ese yo se manifiesta en mí, me dice, hijo, aquí estoy yo. Cuando yo empiezo a tener comunicación con ese Padre, papá, se acabaron las religiones. Pero es que, bro, se acabó todo. Es tan sencillo como acabo de decir al principio, y yo te garantizo que hay alguien allá afuera viendo esto por primera vez o en algún momento. Estoy aquí ofreciéndote la vida eterna. Estoy ofreciéndote la vida y la muerte. Yo, Alberto, te recomiendo que elijas la vida. Pero el propio Dios te dijo las mismas palabras que te estoy diciendo. Y las puedes verificar tú. Yo te recomiendo, dijo el Señor,
que agarres la vida. Como decimos en múltiples veces, yo estoy a la puerta y toco, dice Jesucristo. Si tú quieres dejarme entrar, yo voy a entrar y voy a comer contigo y tú conmigo. Pero es tu decisión entender si yo quiero eso o no. Igual pasa con cualquier persona que esté en el lugar más inhóspito. Dios es un Dios de justicia y Dios nos va a juzgar a todos de acuerdo a su justicia. Y si para Él hay que tener misericordia de alguien que entendió que necesitaba un Salvador, lo va a tener. Como pasó con Abraham y con Isaac. Como pasó con... hey, levántate, ven acá, Abraham. Imagínense, yo quiero que ustedes se vayan a ese escenario. Y podemos echar esa historia para aquellos que no conocen de la Biblia. Tan sencillo como que un padre se le pidió que entregara a su hijo a Dios. Un padre de 100 años o más de 100 años en ese momento, donde tardó 100 años para tenerlo y que después el Dios le dijo, ¿sabes qué? Levántate y ofrece a tu hijo. Entonces hay varias condiciones que tenemos que entender. Él va y obedece y él se lleva a su hijo. Pero él tiene la fe puesta en quien ya conoce. Y él sabe que su hijo no va a morir porque el Señor se lo prometió hace un montón de años. Bueno, y aún así, en obediencia fue a sacrificar a su hijo. Sí, pero ¿qué le dijo a él, a los siervos con lo que fue? ¿Qué le dijo Abraham a los siervos con lo que fue? Que le dijo, espérense aquí. El muchacho y yo ya venimos. Ah, bueno, ok. Para que tú veas la fe de Abraham, ¿no? Que por eso se fue contado igual, por justicia. Sí, bueno, ¿no? sí, igual levantó el cuchillo. Y cuando cuchillo. llega allá y levantó el cuchillo, porque él hace lo que el Señor... Si a mí me va a parar alguien, que me pare el Señor. Levanta el cuchillo, va, y el Señor lo atajó y le dijo, yo voy a proveer. Y proveyó de un cordero. Ese es el intermedio de la historia, porque después ese cordero fue el cordero de Dios, Y ¿no? Cápsula allí también llevó a Abraham a eso para que Abraham supiera que era lo que él mismo iba a hacer, porque él no sabía. Dios le estaba mostrando a Abraham lo que él mismo podía hacer. Dios sabía dónde iba a llegar Abraham. Amén. Entonces lo que yo les quiero decir es que la opción está allí todo el tiempo de que nosotros elijamos entre el bien y el mal, entre Dios y un infierno que nos espera. Entonces, ¿vamos a volver a esa situación? ¿Van todos los que no son cristianos al infierno? Sí, lamentablemente sí. Pero no todos los cristianos son lo que se llaman cristianos son cristianos. Claro, y donde Listo, ¿de pero dónde estamos hablando? Ya pusimos las condiciones. Sí, Ajá. que Y las no es condiciones están autodeterminación, claras. claro, A exactamente. mí me hace llorar un pasaje cuando el Señor habla de la gran cena. Y cada vez que eso se explica en un sermón o en una canción o lo leo, el Señor trae a mí, wow, porque él fue y dijo en la gran cena, en Lucas 14, 16, por allí, él habla y dice, anda, invita a todos a la cena, al banquete. Y a todos los que invitó le dijeron, no, yo estoy muy ocupado ahorita, yo no puedo ir ahorita, como tú que me estás viendo. Tú que me estás viendo, que estás diciendo, yo estoy muy ocupado para seguir viendo eso. Tú que me estás viendo, necesitas de salvación. El Señor te está invitando a una cena con Él. El Dios del universo te está invitando a que cenes y comes con Él. Y todavía tú tienes el tupé de hacer así y pasarlo. Entonces, lo que tenemos que entender es eso. ¿Qué le dijo? Vayan y sigan buscando. Inviten a todo el que consigan. Al ciego, al sordo, al mudo, al cojo, al que está roto por dentro, a Alberto, a Andrés, a Roderick, a Henry, invítalo. Y yo me senté a comer con mi papá ese día, porque yo acepté esa invitación. Y así están invitando a cada uno de ellos allá. Entonces, no es que yo quiera ser cristiano y decir, sí, yo sé, es una religión exclusiva o inclusiva. No, es exclusiva porque solo a través de Cristo vamos a llegar al cielo. Y solo a través de rechazar a Cristo vas a llegar al infierno. Y es inclusiva porque está abierta para todo aquel que quiera confesar que necesita un Salvador. Entonces tenemos la oportunidad aquí, en este mundo, en esta tierra, de que Dios nos incluya en su plan y vivir eternamente con Él. Yo antes de recibir a Cristo como mi Salvador, entendía que había un Dios, ¿verdad? Entendía que existía un Dios porque yo miraba alrededor y yo decía, ajá, ¿qué más? ¿Verdad? Y llegó un punto en mi vida que entendía que era Jesús ya a punto de entregarme a Cristo como mi Salvador. Pero yo no tenía ninguna relación con Él. A mí cualquier persona me venía a hablar de cualquier religión y como Él no tiene fundamento y como yo no tengo fundamento, pues mejor no hablemos de religión ni de política, es el cuento, para no caer en discusiones. Porque no hay fundamento, porque la persona que no tiene una relación con su Dios no tiene ningún fundamento y podrá tener un edificio parado en la arena porque el fundamento, la piedra angular es Cristo, es la única verdad, es el único camino, es la única vida. Él es el principio y el fin de todo esto, el alfa y el omega.
¿verdad? Cuando yo me entrego a Cristo como mi Salvador, ¿y por qué le estoy hablando de eso? Yo tengo un amigo que es, un amigo no, un familiar, que es un bravo en filosofía, un filósofo, que se cuestiona las cosas de la vida, o sea, y es un hombre muy nutrido, una persona muy nutrida en cuanto a libros y escritura, intelecto. Es increíble, hermano. O sea, mi mente no llega a hablar con él, no puedo pararme, no llego a ese punto, ¿no? No tengo cómo. Alguna vez lo quise en mi ego hace 10 años y Dios me tumbó el caballo y me dijo, por ahí no es. Pero hay una cosa que yo le digo a él, ¿no? Cuando empezamos a hablar de que si existe Dios o no existe Dios. Yo le digo, mira, imagínate que allá en esa casa que nunca hemos visto a nadie, hay un señor, vive un señor. Tú nunca lo has visto, ¿verdad? De esa casa nunca ha salido ese señor. Y estamos tú y yo aquí discutiendo si ese señor está. Tú me podrás dar los argumentos más duros, filosóficos, para demostrarme que allá no está ese señor. Pero el problema es que yo ya entré a esa casa. El problema es que yo ya hablé con ese señor. El problema es que yo ya me senté a tomarme un café con el señor. Y no importa que yo no tenga intelecto, yo puedo ser el bruto más bruto de todo el mundo, que a veces lo soy, ¿verdad? Pero yo ya me senté a tomar café con mi Señor, ¿entiendes? Él ya se ha manifestado en mi vida muchas veces. Tú hablaste el capítulo pasado de que Dios te habló 5 veces en cuestión de 2 días, diciéndote la misma escritura, pero Dios mío, ¿cómo dice uno Dios que no existe? ¿Cuántas veces me ha hablado a mi Dios en sueños? Me ha dado sueños que se han manifestado años después. ¿Cuántas veces me ha dicho algo? ¿Cuántas veces ha venido un hermano y me ha dicho la misma palabra 3 veces? ¿Cuántas veces yo he tenido oraciones de mi hogar secreto que nadie sabe, mi hermano? Y que viene alguien y me dice, el Señor quiere que sepa que Él ha escuchado tu lamento, que Él ha escuchado tus palabras, esto y esto. Pero vámonos ahora. Dale, Rodri. Ajá, lo que iba a decir rapidito, el hecho no es que si quién va al infierno, si cristianos o no. Yo pienso que más allá hay que ver qué tipo o qué caracteres personales de cada quien te hacen mantenerte alejado del Señor. El egoísmo, el orgullo propio, el no querer recibirlo porque, bueno, me va a confrontar con mi pecado. O sea, eso es lo que realmente te aleja del Señor. Pero es sencillo. ¿Cuántas religiones existen? Un número. 100, 200. No, creo que son tengo- 2000 y pico religiones. No tengo ni idea. ¿Y en qué se Entre basan? sectas y todo lo ¿En qué demás. se basan esas religiones? Bueno, que todos tienen que hacer algo para llegar al cielo. Al ¿no? cielo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los que no van? Porque el tema es si van al infierno o no. Bueno, no sé, dependiendo. Algunos que quedan en un limbo, en un karma y que tienen que No, otros renacen y tal, Todo o lo sea, demás. ok. Pero, Otros van a un lugar de sufrimiento también, ¿qué un les infierno. quiero decir? Un lugar de sufrimiento. Entonces, todas las religiones están, bien sea un karma o un sufrimiento, o un lugar de paz y un lugar donde van a habitar con su creador, ¿cierto? Otros que no, que se acabó y ya. Otros que se acabó, que dejó de Ya, cesar. ya, Hay 3, bueno, dentro del cristianismo hay 3 teorías que las Eso, podemos o el explicar más materialismo, adelante. que no somos nadie, que no vamos a morir y ya no vamos No a compartir importa, parte lo que del te quiero universo. decir Ajá. es que realmente existen solo 2 religiones. ¿Cuáles son esas? Sí, bueno, Jesucristo o todo lo demás. Todas las religiones que son por obras, absolutamente todas, que mis obras serán pesadas, las buenas contra las malas, y dependiendo de ese peso, yo entraré a un lugar de reposo o a un lugar de tormento, ¿cierto? O un lugar de karma, o como lo quieras llamar. La religión, o la segunda religión, es que es por la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. De lo que a ti te tocaba pagar, otro lo pagó por ti. En este caso, Cristo Jesús. Entonces, fíjate que la religión es el esfuerzo de nosotros, del hombre, por alcanzar a Dios, por alcanzar una deidad. Mientras que el cristianismo es el esfuerzo de Dios por alcanzarte a ti. Y esa relación es unilateral, que soy yo tratando de llegar a algo. Por eso. Eso es una Entonces, religión. entonces, Eso es religión, claro. ninguno. ¿Cuál es el estándar para llegar al cielo? Si hay un estándar. Sí, perfección. Perfección. Cristo. Wow. ¿Cuántos gente perfecto hay hoy mismo Sí, en el no, cielo? ninguno. Ajá. Ninguno. ¿Y hay gente perfecta que está en el cielo o va a ir al cielo? Sí, no, uno solo fue perfecto. Y hay gente que va a estar en el cielo que no son perfectos. Todos. Que no son, bueno, no, somos perfeccionados a través de Jesucristo. Escúchame, ¿cuál es el estándar para llegar al cielo? Perfección. Perfección. En este momento o en el futuro, ¿hay gente que no es perfecta en el cielo? En este momento hay gente que no es perfecta en el cielo. No, son Exacto. perfeccionados en Cristo, son perfectos en Cristo. No lo hay. Bueno, fuimos justificados Fuimos por Cristo. justificados y Exacto. por la sangre de Cristo estamos Exactamente allí. por Él. Eso Exacto. es un regalo inmerecido. Sí, eso eso es la es gracia. gracia. De que yo puedo llegar a un estándar de perfección a pesar de no serlo. Porque cuando me paro enfrente de ese sol del que hablé, enfrente de semejante deidad, no soy consumido porque la sangre de Cristo me cubre de tal manera que Él ya no ve pecado en mí. Él lo pagó por mí.
Entonces ahí es donde yo quiero que entendamos, porque tú hiciste una pregunta al principio que decía, ¿por qué un Dios bueno entonces manda gente al infierno? Entonces les voy a leer una frase de C.S. Lewis que me encantó, porque yo dije, este tipo está donde tiene que estar. Y el hombre dice, el estándar para llegar al cielo es simplemente perfección. Y luego él dice, C.S. Lewis dice, una vez me preguntaron, ¿por qué Dios manda al infierno a las personas que lo rechazan? ¿Por qué no puede dejarlos simplemente en paz? Y C.S. Lewis muy sabiamente le respondió, me temo que esa es la paradoja del infierno, querido amigo. Cuando Dios nos deja en paz, eso es el infierno. Yo que Señor no hay paz también. Y es lo que hablábamos también antes. Cuando tú no tienes el fruto del Espíritu, cuando tú no tienes a Jesucristo contigo, cuando todo eso se va, cuando se vaya el Espíritu Santo de este mundo, que va a suceder cuando el Señor nos rapte, la tribulación, el rapto, sí. Ajá. Se va a sentir el infierno. Por eso te hablaba de que si es un lugar o no es un lugar, es la condición de cuando no está Dios, donde no hay paz. Cuando Dios te deja en paz realmente y te deja tranquilo en tus pecados y delitos. Él dice, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y cuando Dios te deja en paz, vas a empezar a sufrir ese infierno. Y hay gente que hoy en día está sufriendo un infierno vivo por enfermedades, por adicciones, por condiciones, por enfermedades mentales, enfermedades físicas. Sufren un infierno. Imagínate si tú le quitas esperanza a esa persona hoy en día. Si le quitas a Cristo. Ese es el infierno, no tener esperanza. Por eso te digo, imagínate un mundo sin amor, sin gozo, sin paz, sin paciencia, sin benignidad, sin bondad, sin fe, sin templanza, sin mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, ese es el fruto del Espíritu, dice el Señor. Imagínate un mundo sin eso. Sí, amor, ¿Qué viviéramos? fe. ¿Qué viviéramos? Entonces, por eso Un es que caos total, la sin única control, forma, claro. la única forma, y se los digo, ustedes que están allá afuera, que nos están viendo, y el Señor ha sido bueno en expresar esto para ustedes, la única forma de tener vida eterna y de no ser consumido en un lugar de tormento es aceptando lo que te tocaba a ti, lo que me tocaba a mí, aceptando que alguien más lo pague y que alguien más perfecto lo pague. Y ese perfecto vino hace 2000 años, murió por ti, dijo tu nombre, botó hasta la última gota de sangre para que tú y yo podamos tener parte con él. Yo siempre le digo a las personas, yo no les hablo de religión y nos vamos presentando una religión, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas, si un Dios real existe, si ese Dios que creó todo esto, creó el universo, creó la tierra, creó las personas, creó las relaciones, creó la perfección milimétrica de todo esto, ¿verdad? Ese Dios puede hacer la simpleza de milagro que hablarte a ti, ¿verdad? Y yo siempre le digo a las personas, para conocer a Dios hace falta una cosa, hace falta querer. Resulta, mi hermano, que cuando nosotros nos hacemos un estudio de nosotros allá adentro y nos sinceramos con nosotros mismos, entendemos, cuando no hemos recibido a Cristo, que no tenemos a ningún Dios, que lo que tenemos es una religión que hemos ido allá a defender a capa y espada porque esa es nuestra identidad. Y cuando nos quiten eso, nos quedamos sin identidad. Y no puedo decir que lo que yo creo es falso porque quiere decir que yo he vivido una falsedad toda mi vida. Y ahí es cuando nosotros tenemos que sincerarnos, y por eso toma tanto recibir a Jesús, por eso toma tanto morirse a uno mismo, ¿verdad? Porque cuando uno llega a esa verdad, uno se sale, mi hermano, y dice, Padre, allá en su cuartico, allá en el closet, en el carro, donde sea que usted esté solo y se sincere con usted mismo. Usted mire para el cielo y diga, mire, lo que ese barbón gordo dijo allá en el podcast de Brothers. ¿Será verdad? Señor, si tú eres un Dios real, tú Dios creador del universo, yo quiero seguirte a ti y no venir con nada en la mano. Es decir, yo no puedo venir a Dios y decirle, yo quiero creer en ti, pero no me quiten la virgencita. Yo quiero creer en ti, pero no me quiten esto. Yo quiero creer en ti, pero no me quiten lo otro. No es sin nada en la mano, porque si tú estás buscando al Dios de verdad, es Él el que te tiene que decir a ti cómo tienes que vivir, no tú a Él cómo vas a vivir, ¿verdad? Porque ese es el colmo del orgullo. Cuando yo le digo a Dios, yo te sigo a ti, pero así, ¿verdad? Pero cuando yo de verdad quiero conseguir a Dios, cuando yo de verdad quiero una relación con Él, yo voy hacia donde Él sin nada en la mano y digo, Dios, el que sea que tú seas. Y le digo yo todo lo mismo. ¿Quién eres tú?
Si tú eres el Dios musulmán, de los musulmanes, te voy a seguir. Si tú eres el Dios de los testigos de Jehová, te voy a seguir. Si tú eres el Dios o si tú eres ninguno de ellos, tú eres un Dios completamente diferente, te voy a seguir. Pero quiero que tú seas el que me diga a mí quién eres, y sea quien sea que sea, yo te voy a seguir. Y abra los ojos, mi hermano. Porque cuando tu corazón es honesto, ese Dios que te ama por sobre todas las cosas, que está desesperado de amor por ti, que dio a su Hijo Jesucristo, que se muriera por el perdón de tus pecados para tenerte a ti, te va a hablar, mi hermano. Y te va a buscar, porque Él lo que quiere, te quiere a ti. Es simple, tan sencillo como eso. Sincérese, vaya y dígale a Dios que te hable. Y después de eso, hermano, queda camino de Él. Ni esfuerzo tiene que hacer usted para seguir a Cristo, porque es el amor de Cristo el que lo va llevando por el camino de santificación y perfección que Él quiere de ti, pero por la voluntad de Él, porque toda la gloria es para Él. No vas a tener que hacer nada. Para cerrar, para concluir, porque sé que ya tenemos que ir arropando todas las ideas. Lo único que para completar lo que dice mi hermano Andrés es lo siguiente. Si crees que debes hacer algo adicional de recibir a Cristo en tu corazón, llámese que tienes que ofrendar, que tienes que hacer esto, que tienes que ir a una congregación, no tienes que sacrificar nada sino tu corazón. No tienes que pagar, no tienes que dar algo material para lograr la salvación. Ya fue pago. Y como decíamos temprano, No hay que arrepentirte, más nada. arrepentirte, aceptarlo en el corazón, apartarte del pecado. De arrepentirte y apartarte. Arrepentirte. ¿Okay? Uh-huh. Y en ese momento, ya. Porque hay personas que dicen, es que yo no tengo plata, hay que dar, que no sé qué. No, ya el precio fue pagado. Así que aprovecha que eres redimido por sangre, que Dios está allí tocando, como dice Apocalipsis 3:20. Está a la puerta y está llamándote. De una u otra forma, cada uno hemos dicho, está allí a la puerta, abre la puerta de tu corazón, que Él entre y cenen juntos y ve al cielo, no escojas la otra parte. Sí, bueno, nosotros siempre, como bien lo decimos, creo que en todos los capítulos, tratamos de explicar de la manera más simple y pura lo que es seguir a Cristo, lo que nosotros vivimos como evangelio, no como religión. En ningún momento creo que hemos dicho que somos de tal X religión. Yo te invito, allá los que están viendo, y mis hermanos, yo sé que esa pregunta también se la han hecho, en que te diga, si yo tengo que hacer algo de mi esfuerzo físico para ir al cielo, brother, eso de verdad es lo correcto. De verdad, Cristo murió, fue crucificado en esa cruz. ¿Para qué? ¿Con qué sentido tiene ese sacrificio que hizo nuestro Dios si yo tengo que ganarme el cielo haciendo algo? Son preguntas que yo creo que cualquiera se puede hacer. Te invito a que te las hagas y yo te puedo recomendar un libro donde la vas a encontrar, que es la Biblia. Ahí, poco a poco, como dijo Andresito, con revelación del Espíritu Santo, bien sincero, con deseo de buscar la verdad, no con ganas de buscar como controversia en la palabra, sino con ese corazón abierto para recibir. Ahí lo vas a encontrar. Y obviamente siempre es bueno, no vas a entender todo. Te hablo por mi experiencia propia. Uno no entiende todo al inicio. Hay muchas dudas, muchas preguntas y eso está bien. Yo aprendí que eso es correcto, tener dudas, tener preguntas. Ahí es cuando entra la parte de esto que nosotros tratamos de hacer como hermanos, que es, bueno, ¿qué te funcionó a ti, Alberto, Andrés, Henry? ¿Cómo lo estás viviendo? Loren, Danilo. O sea, ayúdenme a entender la palabra de Dios y entre todos discernimos con el Espíritu de Dios lo que Él nos quiere revelar. Entonces, Alberto, hazme la pregunta que me hiciste al principio otra vez, porfa. Entonces, ¿van todos los que no son cristianos al cielo? Al infierno, perdón. O si Dios manda al infierno a las personas también, ¿verdad? Resulta que hay un risco, una montaña, y alrededor de eso hay pura lava ardiente. Y el risco se está cayendo. Y hay una salida, un puente fuerte que no se va a caer, hacia el otro lado, hacia donde vamos a estar libres de todo ese peligro, ¿verdad? Y tú decides no montarte en ese puente y tú te caes, no fue Dios que te mandó. Tú decidiste no montarte en ese puente, ¿verdad? Ese puente es Jesús.
que por la gracia de Él nos va a salvar. Y no fue que Dios está mandando a todo el mundo al infierno a mansalva, fue que Él proveyó un puente, proveyó un camino, proveyó la vida, proveyó un Salvador, para que no fuéramos a ese lugar sin Él. Él en su profundo amor por ti hizo eso. Allí está el puente, es para ti. Si tú caes en el infierno es porque tú quieres, no porque te están mandando. Yo sí cierro con esas dos cosas que le dije. Una religión de obras, una religión de gracia. Las personas que van al infierno merecen estar allí. Todo el que va para el infierno. A pesar de que tú no lo creas. No lo digo yo, lo dice el creador del universo. Las personas que van al cielo no merecen estar allí. Lo primero se llama justicia. Lo segundo se llama gracia. Ese es el Dios en el que creemos. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. No se olviden de suscribirse. No se olviden de darle a like. No se olviden de compartirlo. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Si te edificó, no temas en enviarlo a otra persona, que puede ser el momento crucial donde se salve del cielo o del infierno. Entonces está en tus manos compartir la palabra. Está en nuestras manos predicar y hacer discípulos. Está en nuestras manos y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro, Dios es verdadero. Muéstraselo a otro. Así que gracias por seguirnos. Buenas noches. Dios me los bendiga y amén.